transmitir por YouTube, no me dejó pagar la aplicación. Pero vamos por ahí. Ya. Bien, buenas noches. Francisco Alfaro de Fan Consultoría, psicólogo y consultor. Y estamos en el primer live vía Facebook. No logramos hacerlo por YouTube, pero vamos a buscar la solución. Ya la encontramos cómo hacerlo. Y vamos a hablar un poco de empleabilidad y de los temas que vienen hoy en contingencia, de cómo movilizarse de un trabajo a otro, cómo readaptarnos, los que somos emprendedores, los que estamos trabajando independientes, a las nuevas necesidades del mercado. Y para eso vamos a invitar semana a semana a distintas personas de varios rubros o áreas productivas o industriales que nos hablen un poco de cómo ha sido su experiencia con respecto a la pandemia, cómo esto los obligó a pensar o repensar su trabajo, cómo se tuvieron que relacionar nuevamente con sus colaboradores y qué competencias fueron necesarias ir desarrollando a lo largo de este proceso, o sea, cuáles fueron las principales dificultades que se le pudieron presentar a sus colaboradores directos y cómo ellos como jefes o líderes o encargados de área tuvieron que desarrollar o ver potenciales. Así que por este lado por hoy vamos a tener a Manuel Schneider. Como lo presentamos, ahí está Manuel. Manuel es gerente de la CRDP, si no me equivoco, ¿está bien la sigla, Manuel? CRDP. Exactamente, Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Bien. Cuéntanos, Manuel, en breve, ¿en qué consiste la CRDP para que la gente vaya conociendo, entendiendo cuál es un poco la misión y el trabajo de ustedes en la región de Coquimbo? Bueno, la corporación es un ente público-privado, ya somos de constitución privada, un organismo privado, pero tiene participación del gobierno regional. Las corporaciones fueron creadas en Chile hace ya más de 10 años, justamente para ser entes articuladores entre el mundo público con el mundo empresarial. ¿Ya? Y ese es nuestro rol principal, articular y trabajar justamente desde el punto de vista de fomento, ayudando al desarrollo de empresas, generación de inversiones y estas cosas, pero bajo el alero del gobierno regional y trabajando en conjunto con ellos, administrando fondos públicos y también fondos privados. Así que eso es un poco a grandes rasgos lo que es la corporación. Oye, Manuel, ¿y cuál es tu visión de cómo se va a ver la empleabilidad en la región en los próximos meses? ¿Cómo crees que se viene? ¿Cuáles son las áreas donde va a haber harto, no sé, búsqueda de empleo nueva? Chuta, es difícil la pregunta porque en general esta región en particular con la cuarentena que llevamos ya casi 2 semanas, mañana se cumplirían 2 semanas, estamos al revés de lo que están en otras partes de Chile, justamente que ya están con el plan paso a paso, que se están ahí abriendo las puertas. Y esta región tiene un plus de que es una región multiproductiva. ¿Ya? Si bien estamos muy marcados por la minería, esta región tiene mucho comercio, una calidad de vida bien relevante que está vinculado a todo el tema de que, la salud, todo lo que tenga que ver con el tema de la educación, principalmente la entidad de educación superior, ¿ya? Y también por el tema inmobiliario. Entonces, es un servicio bien fuerte acá en la región, ¿ya? Como le dije, tenemos bien marcado por la minería que va encadenando a otros sectores, el tema de comercio también es muy importante, tenemos turismo, ¿ya? Y también tenemos agricultura, que también es un área bien importante para el tema de la empleabilidad de la región. Y ahí hay otros sectores bien relevantes en términos de producción, pero que en términos de empleo quizás un poquito menos, como es el sector de la energía renovable, por ejemplo, ¿ya? Eso nos permite justamente que la región sí esté diversificada. Hay algunos sectores como la agricultura que a pesar de que están sufriendo con el tema de la sequía, y han sufrido también con el tema de la pandemia, se ha comportado de manera un poquito más estable el tema de la empleabilidad en la agricultura justamente porque tenemos que seguir comiendo y hay que seguir produciendo y ahí ellos sí pasan a ser un organismo de primera necesidad, ¿ya? Yo creo que la construcción va a ser uno de los motores que tiene que dar empleabilidad futura en los próximos meses, ¿ya? Principalmente porque hay varios proyectos que con la cuarentena se detuvieron, pero también hay varios proyectos que ya deben empezar a ejecutarse, ¿ya? La región apostó fuerte por lo que es el área de la salud, ¿ya? Se va a construir un hospital nuevo en el sector del Milagro, que es el Hospital de La Serena. Previo a eso se tiene que construir la doble vía de 4 esquinas. Vamos a tener el inicio de la construcción, por ejemplo, del paso bajo nivel de la carretera con la ruta 5.
Y así vamos sumando también otras obras de infraestructura pública que van generando mayor empleabilidad, ¿ya? Y esto va a generar encadenamiento porque también es un sector que contrata a mucha gente, ¿ya? Y también que es un sector en términos de competencia menos calificado, ¿ya? Entonces también va a ser un tema bien relevante. Y yo creo también que en esta época de empleabilidad, yo creo que hay que ponerse bien creativo, porque también la oportunidad que nos ha generado la pandemia es que se potenció mucho el aspecto digital, ¿ya? Sí o sí, también hay muchas empresas que se empezaron a dar cuenta que quizás no era necesario tener tantas personas contratadas, sino que obviamente pueden haber mecanismos digitales de trabajo que lo pueden hacer mucho más eficiente, más productivo, ¿ya? Ojalá no se dé de golpe esta tendencia, pero sí ha ocurrido y a nosotros también nos ha pasado, por ejemplo, ¿ya? Sí, pues, y en ese aspecto, Manuel, ustedes que son un organismo más técnico, donde probablemente sean más con personas con un perfil de profesionales más calificados, ¿cómo se tuvieron que adaptar? ¿Qué competencias tuvieron que reaprender con esta modalidad de teletrabajo o con sistemas de turno, como lo hicieron en algunos organismos públicos, donde las personas iban a trabajar 1 o 2 días a la semana? ¿Qué clase de innovaciones tuvieron que hacer ustedes? Mira, ahí en realidad tuvimos que hacer un mix, ¿ya? Porque también hay un tema de que nosotros manejamos fondos públicos y también manejamos fondos privados para los distintos proyectos. En particular somos una organización pequeña, no somos más de 20 personas, pero en términos prácticos sí tenemos un buen sistema de gestión de la información al interior de la institución. Por ejemplo, tenemos una nube donde compartimos los archivos, entonces nos fue difícil, por ejemplo, hacer teletrabajo sin tener que estarnos llevando todos los equipos, o los que ya tenían notebooks, era más fácil la vinculación, ¿ya? Nos costó empezar a adaptarnos todo lo que tiene que ver con la vinculación con el resto de las instituciones, ¿ya? Ha sido una oportunidad para aprovechar el tiempo, ¿ya? O en un día, por ejemplo, en una mañana, de repente si tenías que desplazarte a tener 3, 4 reuniones, pero en una mañana puedes tener 10 reuniones un poquito más cortas y más eficientes justamente a través de teletrabajo y también te vas vinculando con más gente y la gente también se fue acostumbrando. Yo creo que al inicio fue más complicado porque no todos estábamos acostumbrados a trabajar el tema más bien digital, ¿ya? Pero sí o sí nos obligó a conectarnos de manera remota con distintas instituciones con las cuales nosotros estábamos trabajando y que en el cual todo se hizo mucho más lento, ¿ya? Entonces, el tema de la digitalización y la vinculación con las plataformas es el tema clave. Yo creo que eso es bien importante. Mira, Manuel, y en esa línea, pidiéndote un poco así como de franqueza con la mirada de tu equipo, eh, ¿qué tan, ¿qué tan digital era tu equipo antes de la pandemia y qué tan digital es tu equipo hoy después de la pandemia? O sea, ¿cuántas eran sus habilidades? Porque hay que fragmentarlas por lo menos en esta mirada de que sí, yo conozco lo que es una nube y otra cosa es, yo sé trabajar en una nube. Mucha gente sabe subir archivos, bajar archivos, pero cuando tiene que trabajar, por ejemplo, Google tiene una plataforma donde tú puedes editar al unísono, o sea, tú tienes el documento abierto y podríamos haber 4 o más personas trabajando al mismo tiempo y el documento se va construyendo inmediato. Entonces, mucha gente no conoce esa herramienta. Entonces, de ahí la pregunta, o sea, ¿qué tan digital era tu equipo antes y qué tan digital es hoy, después de la pandemia? O en este momento que estamos en la pandemia. Claro, yo creo que la necesidad o las competencias digitales del equipo son variadas, yo creo, ¿no? Porque teníamos un equipo, por ejemplo, el equipo de administración y finanzas, un equipo mucho más joven, y ellos sí sabían trabajar con Drive, sí sabían trabajar con Dropbox, por ejemplo, que es otra plataforma que usamos bastante. Y estábamos conectados y trabajando de manera, claro, simultánea en un documento, sabiendo dónde estaban todos los documentos, y no era necesario estarse llamando para encontrar los archivos. Y hacían mecanismos de trabajo remoto. Pero tenemos, por ejemplo, otras líneas que son las áreas más técnicas de vinculación, que son, nosotros llamamos los ejecutivos que trabajan con los gremios, que trabajan con las empresas. Ellos en realidad, claro, muchas veces eran quizás más de teléfono y quizás más de reuniones presenciales, ¿ya? Que es una forma también que no ha perdido validez tampoco, porque también nos deja de generar los lazos de confianza que uno se generan también en las reuniones presenciales, ¿ya? Que eso también es súper importante cuando estamos hablando de proyectos y cuando se trata de presentar propuestas de trabajo colaborativa, ¿ya? Entonces, Claro, es una de las barreras, o sea, cómo yo genero confianza a través de estos mecanismos virtuales. claro, es complicado. Pero también yo creo que tiene que ver con un tema de rango etario, pero se superó fácilmente. Y creo que las plataformas Zoom, Meet, que ocupamos mucho nosotros, por el sistema que tenemos de trabajo,
Son sistemas que no son complicados y las personas se adaptaron rápido. Y creo que la vinculación fue bastante efectiva con los medios digitales y ya han andado bien, han andado bien. Obviamente hay otros medios de trabajo más digital como, no sé, que entre 4 o 5 personas pueden ir desarrollando un mismo archivo para presentar una postulación, por ejemplo. A lo mejor ahí ha andado un poquito más lento porque también hay problemas de sincronización y otros temas más que son que complejizan el proceso. Pero en general yo creo que se adaptaron bien. Sí, bien. Oye, y mira, aquí hay un comentario que yo he recogido de varios lados en distintos niveles y expertise, que fue el tema de las reuniones. Para algunas personas, el tener el acceso al Zoom o a Teams o a la plataforma de Gmail, lo, vieron un poco invadido su espacio íntimo, o sea, ¿dónde hago la reunión? O sea, ¿cómo dispongo mi oficina? O sea, esta es mi casa. Bueno, tú conoces estos marcos. Entonces, hubo que readaptarlo, ¿cachai? O sea, tuve que sacar las fotografías que tenía, que fuese una cosa más formal, pero además implicaba para algunas personas implicaba una disponibilidad mucho mayor de tiempo, como decías tú. Yo sé, por ejemplo, que si yo tengo que ir a una reunión a Ovalle, me voy a tomar la mañana, o probablemente la mitad de la mañana. Y si tengo que ir más al sur de la región, probablemente me tome mucho más tiempo. En cambio, ahora probablemente estas reuniones las haga hoy en la mañana y tú, como jefe, tengas resultados de estas reuniones en la tarde. ¿Cómo fue esa pasada para tu equipo? ¿Cómo se sintieron mal? ¿Lo sintieron como algo donde ganaron espacio o realmente perdieron intimidad, perdieron no sé, pues, Mira, tiempo? en términos prácticos, en nuestra institución, la infraestructura quedó disponible para la gente que la quisiera ir a utilizar. Obviamente lo recomendado era no hacerlo y la mayor parte de la gente lo hizo desde su casa, ¿ya? Y ahí nos pasó de todo. Hay gente que vive con sus niños, hay gente que va a tener el perro, el gato, que se puede ir cruzando durante la cámara, durante una reunión, y cada uno se tuvo que ir adaptando. Pero yo creo que se hizo de buena manera, se entendió rápido el proceso. Pero también va dependiendo de las reuniones. No es fácil, por ejemplo, cuando se trata de reuniones más bien expositivas. A veces la retroalimentación es un poquito más complicada, pero también a veces cuando son reuniones muy masivas, cuando tú estás presentando algo, un poco logras captar todo lo que el público te quiere decir de regreso. Entonces también hay formas de empezar a vincularse de mejor manera también con estos medios. Que eso yo creo que es una de las etapas más complicadas. Si nosotros antes teníamos que ir a visitar distintos proyectos a Ovalle, como dices tú, o hacia el interior, claro, no toda la gente hacia allá sabe utilizar las plataformas, y nosotros en particular tuvimos la suerte y tenemos la suerte en la conurbación de tener una buena fibra óptica, porque no sé si sabes, pero acá por el observatorio, por la compañía de telecomunicaciones, tenemos una de las mejores fibras ópticas de Chile. Pero Mira, interesante. no sé si me voy al interior de Barbará o hacia Montepadre o hacia Río Hurtado. Entonces, la región no tiene todas las mismas oportunidades que tenemos acá en la conurbación, ¿ya? Entonces, Fíjate, no todas las organizaciones tienen la misma oportunidad. Entonces, tampoco podemos dejar de lado tener que subirte a los vehículos e ir a visitar a la gente porque tampoco es lo mismo, ¿ya? Pero en términos prácticos, sí nos ahorró bastante tiempo y nos hizo justamente ser más productivos en muchas de las cosas que estamos desarrollando. claro, yo recogía, como te decía, la experiencia de otras personas, me decían, ¿sabes que yo con el Zoom gané harto tiempo? Me decían, porque pasé de reuniones largas de 4 o 6 horas a tener una reunión de 1 hora y altamente eficiente, donde la gente ponía en la mesa acuerdos o cerraba situaciones bien rápido. Dado esta velocidad que tiene lo digital, o sea que al final de cuentas me permite agendar en una mañana probablemente 5 reuniones fácilmente, por decir un número, y poder resolverlas rápidamente durante el día. Sí, pero eso también es parte de una metodología de trabajo, porque sí, claro, yo tengo una reunión donde yo tengo mi propia metodología, donde partimos conversando y vamos generando acuerdos, vamos generando lazos, es práctico, porque también hay un montón de otras reuniones que a uno le tocaba participar, que es mucho hablar y que hay mucha gente, se interrumpe, se habla, hay problemas con los micrófonos, que finalmente las reuniones no terminan siendo productivas, y eso también va terminando alejando a alguna gente. Claro, claro. De hecho, yo recordaba algunas reuniones que teníamos en algunas obras que se llaman POD, que eran reuniones larguísimas. Nosotros partíamos a las 8 de la noche y terminábamos a las 11 o 12 de la noche. Y muchas veces eran unas
reuniones un poco circulares, donde al final de cuentas no cerrábamos acuerdos, no teníamos una metodología de trabajo para cerrarla, entonces de repente el gerente veía su apunte, sus notas y sacaba de la reunión de hace 3 meses atrás y castigaba a un área porque no había cumplido con una meta de hace 5 meses, por darte una anécdota. Entonces, claramente esto, como dices tú, obliga a que la gente tenga una metodología de trabajo, que es distinto. Eso es. Y justamente nos debiésemos empezar a acostumbrar a reuniones que ojalá de 40 minutos. Yo creo que el Zoom en la etapa inicial, cuando la gente lo empezó a usar, te obligaba porque tenían la versión gratuita y todavía no estaban utilizando mucho Zoom, o sea, Meet u otra plataforma. Así que la gente usaba Zoom de 40 minutos y ya se obligaba a empezar a generar acuerdos, cortemos, veamos este tema rápido, vamos apurando. Y eso es práctico, de verdad, más que eso tampoco debiese ser, pero si vamos teniendo después otras reuniones que son eternas, cuando hay con mucha gente, ahí es más complicado. Bueno, en la estrategia, pensar en una reunión, hay una regla que se llama 8-16-1800. Y es una regla que se ocupa para planificar reuniones. Cuando tú piensas en una reunión de 8 personas, es una reunión donde tú puedes tomar decisiones y hacer planificación. O sea, máximo 8 personas yo puedo tomar algunas decisiones, llegar a algunos acuerdos. 16 personas si yo necesito difundir o transmitir un lineamiento y recoger sugerencias. O sea, con 16 personas yo logro transmitir mi lineamiento o mi idea de, ok, está el plan, a ver qué opinan ustedes que están acá. Y 1800, que era el número exagerado que ponía este autor, decía 1800 es cuando usted quiere ir a promocionar algo, difundirlo, así ya ir a pregonar la palabra, como decían unos jefes míos. Entonces, claramente sobre 1800 personas tú tienes que ir a informar, no puedes ir a preguntarle a una asamblea de 1800 No, no se personas puede. que se pongan de acuerdo con un tema, es irrisorio. Pero mira, también otro aspecto positivo también de la oportunidad que nos entregó esta pandemia es también poder aprovechar lo que yo te decía de las oportunidades que tienen los territorios que están más alejados de la conurbación, de poder acercarnos y vincularnos mucho más fácil, porque nosotros tenemos como parte de nuestro objetivo de trabajo como corporación, desarrollamos varios eventos en el año que son seminarios, justamente para traer nuevas tecnologías en temas de alimentos, en temas de gestión de residuos, en energías renovables, en educación. Tenemos distintas líneas de trabajo y en particular, claro, podíais gastar de repente, no sé, 4 o 5 millones en hacer un seminario donde iban, no sé, 200 o 250 personas y se consideraba un éxito por el número de personas, pero también limitaba mucho que fuera gente de la conurbación. Y, por ejemplo, ayer iniciamos, por ejemplo, la capacitación por los protocolos sanitarios COVID para el sector hotelero y gastronómico. Un trabajo que estamos haciendo con Cernatur y el gobierno regional, y en el cual nos aliamos estratégicamente con INACAP y desarrollamos cerca de 7 a 9 módulos, no me acuerdo el número específico, para empezar a capacitar a tantos restaurantes, hoteles, en lo que son los protocolos sanitarios, cómo deben implementar los protocolos, qué mejoras deben hacer, cuáles son los cuidados que deben tener para una apertura segura, ¿ya? Y en términos prácticos trabajamos con enfermeras, con prevencionistas y distintos otros profesionales del área más bien técnica de turismo, y llegamos a más de 400 personas en el día, ¿ya? Y lo mejor de todo es que teníamos gente que era de Salamanca, había gente de Río Hurtado, había cafés de Combarbalá, había gente de La Serena, Coquimbo, entonces tuvimos a gente de las 15 comunas de la región en este trabajo. Entonces, antes cuando hacíamos estos eventos, quizás nosotros también, yo creo que el servicio de streaming de un seminario te puede costar entre 250 a 400 mil pesos, pero cuando tú lo veías en términos prácticos, ¿cuánta gente lo veía por streaming? Chuta, quizás el pico eran 30 personas en un evento. Entonces tampoco tenía lógica el gasto, entonces no se hacía. Y ahora, por ejemplo, con esta plataforma llegamos a 400 empresas, claro, en el día y sin que se tuvieran que mover de las casas, obviamente. Entonces también es una oportunidad de que la gente se tuvo que digitalizar a la fuerza. Y eso también es positivo porque no es algo que vaya a cambiar ahora de aquí en adelante. Ahora, en las próximas actividades, tenemos que hacerlo de esa manera también para poder darle la oportunidad a la gente que no está cerca de que participe y no se quede atrás de las tendencias de las tecnologías. Y fíjate que lo que tú dijiste es bien interesante. Nosotros somos de una generación que estamos en el borde de los millennials. Tenemos de 36, 38 años. Entonces, para algunos autores, somos como el borde o los que comenzamos la generación millennial.
Y supuestamente nosotros somos una generación que sabemos ocupar las redes, que sabemos ocupar la tecnología y que es parte de nuestro, que fue parte de nuestro desarrollo ir adaptándonos. Ojo con eso, ¿cachai? O sea, nosotros probablemente conocimos el cassette y después nos pasamos rápidamente el CD y muy rápidamente nos pasamos al MP4. Y eso es un cambio generacional, porque que nos hablaba de alguna forma de relacionarse distinto y todo el tema. Pero claramente teníamos una brecha con otras herramientas digitales. O sea, claramente yo sé ocupar o sé escuchar un audio, pero editarlo para muchos profesionales es un desafío. O sea, es una tarea que tenemos que tener una persona hiper especializada a eso. Así Hoy es. no, hoy todos sabemos hacer un streaming. Fíjate que el mismo desarrollo de estas conversaciones me obligó a mí como psicólogo a buscar una plataforma, a entender lo que es un streaming, a probar, a grabar video, a reenviarlo, porque realmente es un espacio que tenemos que aprovechar. Hoy va a ser así probablemente por los próximos meses, pero probablemente se nos quede como parte de nuestro aprendizaje. Y también lo veía yo, por ejemplo, en los muchachos que están estudiando y que van a asistir o querían asistir a las clases de manera normal en las universidades y hoy están obligados a trabajar en clases online y la resistencia ha sido tremenda. O sea, es que yo tengo un par de personas conocidas, familiares que tienen 18, 19 años y se están muy preocupados de por qué están haciendo las clases online cuando ellos claramente nacieron con esta tecnología de la mano. O sea, para ellos esto fue mucho más normal. Pero como es un paso forzado, la gente igual hace su resistencia. Sí. Ahí, dime, Manuel. De todas maneras, si no es fácil, también hay que tener un grado de madurez también para poder estar ahí atento a la pantalla, porque creo que todo lo hemos hecho, que de repente estás bien corto de tiempo, pero tienes una videoconferencia y alguien mientras habla quizás te pone a hacer otra cosa. Y Claro. claro, y perdiste fácilmente la mitad de la concentración en lo que te están diciendo, o también pasa, entonces también hay un tema de responsabilidad frente a lo, uno que, a lo que uno está haciendo, Claro. pero es parte del aprendizaje, pero también es súper positivo porque claro, nosotros lo vemos en organizaciones, hablamos de reuniones, pero ya hay casos súper positivos de pediatras que están atendiendo por videollamada, hay casos, como dices tú, de psicólogos que atienden por videollamada, los colegios están trabajando con los niños, entonces quizás fue casi de choque el cambio, pero es algo que nos va a quedar en la retina y que vamos a seguir ocupando en el tiempo, entonces se va a ir perfeccionando y seguramente después vamos a tener un mix entre clases online, clases presenciales, vamos a hacer un par de cosas porque también no es necesario estar haciendo todo físicamente. Pero obviamente tampoco es algo que se puede dejar de lado, sobre todo en los más pequeños, que hay también un roce social que tienen que tener, que no les da estar frente a una pantalla. No, claramente. Ahí está la contrarrespuesta. O sea, cuando tú hablas ya de los menores de edad, por ejemplo, los niños pequeños, ya para ellos es más difícil este proceso porque eh, yo lo veía en las clases, mi hijo ya estaba asistiendo a clases particulares, entonces ahora ya se volvieron más particulares aún, y él comparte la pantalla con otro niño, y ha sido súper difícil para ellos poder comunicarse bajo sus propias necesidades, porque el mío dice, oye, ya, yo estoy avanzando, y el otro dice, ya, yo no quiero hacerlo, y no es su día, y está cansado, y al mío también le pasa al revés, y resulta que hay clases que uno como papá las mira y dice, oye, aquí no pasó nada, porque estuvieron los dos niños quejándose, un niño pidiendo, el otro no haciendo, y la profesora diciéndose. Y yo te pongo en el caso de mi hijo que está solamente con dos niños, o sea, él y otro. O sea, mi sobrino que está en una clase con 30 alumnos, veo difícil que pueda atender las necesidades de cada uno de esos niños. Ni siquiera atender 4 sería suficiente en una clase online. Porque el mecanismo tampoco es muy amigable para ellos. O sea, de repente hablan todo y es ruido. No, pedir la palabra al mismo tiempo y no se escucha y se pierden también un montón de otras aptitudes que se están desarrollando. Pero en términos prácticos, las organizaciones yo creo que sirvió bastante para mejorar la productividad, yo creo que es un aspecto clave, y ¿Ya? también en los tiempos. Yo creo que esos dos son conceptos bien importantes, pero también no nos olvidemos que, claro, quizás en mi organización y en otras varias que son más bien de servicio o que tienen un cierto tipo de roles, se pueden desarrollar. Yo creo que los servicios públicos también aprendieron bastante a poder prestar servicios mediante videoconferencia, que también lo pueden acercar mucho más a los clientes que ellos tienen, ¿ya? Pero hay otras industrias que en términos prácticos no
no había mucho que hacer con el tema digital, ¿no? La construcción, por ejemplo, que mencionaba inicialmente, es un rubro bien importante que si bien hay cosas que puede ganar a través del tema de la conectividad, tú sabes que el fuerte de ellos, la gente tiene que ir a construir las cosas, no hay mucho que hacer ahí. Entonces Claro, también en la región la minería es lo mismo. Y exactamente. lo que va pasando con el tiempo es mejorar la robotización, mejorar otros procesos en el cual, claro, las personas sean cada vez menos necesarias en el in situ y más bien que estén detrás de un computador, detrás de una pantalla, ellos monitorean trabajando justamente de manera a distancia, como ya se está haciendo bastante en minería. Pero en la región tenemos de todo, hay de todo. Yo creo que el comercio también es un tema bien importante donde la gente aprendió bastante a comprar online, ya, a pagar las cuentas. Te has dado cuenta que ahora todos los servicios públicos se actualizaron con la clave única, entonces tuvimos que aprender de golpe y nos digitalizamos de manera casi inmediata. Entonces fue un proceso de tiempo positivo para el país, nos va a hacer ahorrarnos harto de lucas en proceso, la gente va a hacer por internet, Y, pero siempre hay un lote de resistencia. Ya sabemos con lo que pasó ahora con el retiro del 10% de la AFP, las filas eternas que hay, cuando los trámites se podían hacer de manera online. y fíjate que hay, bueno, hay varias razones para eso. Una, la más sencilla, es la propia resistencia que hacen las personas. O sea, yo me resisto al cambio. Y claramente en algún minuto se ven forzados. Hoy la pandemia nos puso un ejercicio bien simpático. Te forzamos a ir allá a lo digital. Que era un proceso que se venía haciendo desde el gobierno de Bachelet y de Sebastián Piñera primero, que ya se habían digitalizado varios trámites. Ojo con eso, o sea, tú ya tenías a disposición muchos trámites online. Pero siguen ciertos organismos, como dices tú, como guardando el bastión, como reservando el, la cosa como que para que no se pierda mi trabajo, que al final de cuentas eso es lo que ocurre con algunas personas, como que se pierde su trabajo. Hay un trámite que hacen los prevencionistas que fíjate que es bien curioso, que se llama la resolución sanitaria del servicio de salud, donde ellos les dan un código, una serie que les permite y tienen un carnet que demuestran que son registrados. Y fíjate que hay varias regiones del país que esta cuestión está digitalizada hace rato y ellos entregan un documento en digital y le dicen, mira, aquí está tu papel y listo, ya andate con el papel. Y en otras regiones todavía se hace con una impresión y plastificado. Inclusive en algunas regiones todavía lo hacen a mano. El número todavía lo hacen a mano. Ahora, eh, cuando uno empieza a preguntarse, oye, ¿por qué esas regiones no se han digitalizado? Es probablemente por la resistencia que hacen los mismos funcionarios. Y eso es lamentable, porque van perdiendo capacidad ellos como trabajadores. Y eso te quería llevar para este punto. Eh, ¿Cuáles serían las competencias que tú crees que hoy debieses necesitar de un trabajador sí o sí para los próximos años? O sea, yo espero que mi trabajador que ingrese ahora nuevo a hacerse cargo de un área, como en el caso de la CRDP, necesito que mantenga o sepa por lo menos estas competencias, por lo menos a un nivel de usuario donde yo pueda darle la libertad a que ejecute ciertas tareas. ¿Qué competencias nuevas te aparecieron ahí? O sea, yo creo que las competencias nuevas, entre comillas, son las que ya llevamos hablando, que son justamente de poder vincularse a la gente a través de medios digitales. Pero yo creo que algunos de los temas más relevantes que, sobre todo en esta época, hay que generar son las competencias blandas o mal llamadas blandas, en realidad las transversales, porque claro, si tú no estás frente a una persona para ir generando los lazos, tienes que ser capaz de generarlo a través de los medios digitales, y eso también es complejo, ¿ya? Es súper complicado, entonces hay que tener habilidades blandas, hay que tener habilidades transversales, pero también hay que tener mucha adaptabilidad al cambio, ¿ya? Porque los cambios que están llegando no son para todos iguales, no todas las organizaciones funcionan de la misma manera. Como dijiste tú, hay muchas organizaciones que se están adaptando, hay otras que andan mucho más lento. Y hay que ser capaz de hacerlo. Por ejemplo, un dato también para los emprendedores, por ejemplo, el tema del alimento es uno de los temas que está en boga justamente, que puede ser una tremenda oportunidad para la época, porque la gente está demandando cada vez más alimentos en distintos mecanismos. Pero si nos vamos a lo mismo que mencionabas tú, el servicio de salud, que es el ente encargado de darte la resolución sanitaria para que un lugar pueda prestar servicio de alimentación, está precolocadísimo, está con turnos éticos, está con atraso en las entregas de los permisos. Entonces, claro,
tendrías que funcionar más bien de manera informal y no tener permiso respectivo para operar hasta que después te pueda ir actualizando. Pero ahí también hay algunos desafíos que hay que trabajarlo. O sea, ¿cómo podemos mejorar, por ejemplo, todos los trámites del servicio de salud para que las puedan empezar a operar? Otro aspecto bien relevante, por ejemplo, en la región que somos región minera, hay varios proyectos que están ahí a puertas de poder desarrollarse, que ojalá se desarrollen, por ejemplo, el Cupu Cobre en Illapel, el proyecto Arqueros en el Valle del Elqui, pero más de algunos de estos dos proyectos, o posiblemente otro, tienen algunos conceptos que tienen que ver con la ciudadanía. Tienen que hacer encuestas sociales, tiene que haber participación ciudadana, y cómo lo hacemos ahora en época de pandemia. Y no hay nuevos protocolos, no se ha pensado cómo se va a trabajar, entonces tampoco nos podemos dar el lujo de tener detenidos estos proyectos que van a generar X cantidad de empleos nuevos. ¿Qué competencia debiésemos tener en estas organizaciones para poder tener la participación ciudadana como corresponde y poder aprobar los proyectos, siempre y cuando cumplan todas las normas, obviamente? Pero ahí tenemos competencias que son bien relevantes. Entonces la creatividad yo creo que también es una de las competencias que cada institución, en esta época sobre todo, es necesario, porque esos son dos ejemplos que te acabo de dar, pero así hay un montón de otros de otros casos en las instituciones que se van viendo entrampados dentro de su día a día justamente porque falta creatividad. ¿Y qué podemos hacer? Claro, oye, y en ese aspecto, ¿qué competencias blandas o transversales son necesarias hoy? O pongámoslo así, no puede faltar en los próximos profesionales, a tu juicio, después de toda esta experiencia de la pandemia. O yo diría confianza y relaciones personales. Son yo creo que las dos aptitudes que deben tener de mejor manera los profesionales hoy día es eso. De poder conversar con la persona y poder expresar confianza, sobre todo en el medio digital, y también ser capaz de vincularte a una persona y darte a conocer y también expresar lo que tú quieres hacer, ¿ya? Porque a veces tú puedes decir muchas cosas, pero no te entienden. Entonces Oye, también te entendieron cualquier otra cosa y eso ya no funcionó, menos en este medio. Entonces, yo creo que estas dos habilidades son bien relevantes. Y no solamente en este medio, sino que también en el tema personal es bien importante, pero yo creo que las competencias transversales es uno de los hitos más relevantes que tenemos. De hecho, hace algún tiempo he escuchado la misma frase, que hay mucha gente en minería, en construcción o en agricultura, que a veces chutan competencias técnicas muy buenas, pero se caen en habilidades blandas o transversales. Entonces, hay que también considerar que las habilidades transversales son igual de importantes o quizás más importantes que las habilidades técnicas. claro, y probablemente una habilidad técnica yo la pueda ir desarrollando a lo largo de mi carrera profesional. O sea, Exactamente. un ejemplo muy duro. O sea, hay gente que probablemente no sabe calcular un volumen, a lo mejor en un trabajo que lo hizo en la universidad y a lo mejor con la experiencia de la vida, eso es una pega que va a tener que hacer a diario, como en el caso de la minería, o sea, que ellos calculan volúmenes y hacen cálculos mentales con respecto al volumen a diario. Probablemente si a ti te fue mal en esos ramos en la universidad, más adelante vas a tener que, o sea, sobreponerte a esa situación. Pero con el paquete de habilidades blandas hay un proceso de desarrollo que probablemente si tú no tienes la experiencia o la oportunidad, mucha gente se queda con la idea de que no ha podido desarrollarla, porque no tiene desarrollada esa habilidad. Que mi contraposición es que yo creo que la gente las tiene y lo que no ha tenido es la oportunidad de ensayarla, o sea, decir, oye, yo aquí lo probé. Y fíjate que eso es bien interesante lo que dices tú, cómo generar confianza, porque aquí hay dos cosas. Yo tengo que tener confianza en mí, en lo que estoy hablando, y generar la confianza contigo, con la suficiente empatía de poder entender de que Manuel está en una conversación, que está representando a una entidad, y hay todo un paquete de desarrollar. Y después, como tú dices, expresar una idea es súper complejo en este mecanismo de la era digital, donde la gente escribe un mensaje en sus redes sociales y al final de cuentas quien lo lee con una emocionalidad o con una mirada muy distinta probablemente con la intención que tú escribiste el mensaje. Y te van a faltar siempre palabras. Claro. Yo revisaba un autor hace unos meses atrás, bajo esta misma lógica,
y él decía que a pesar de todo lo que se ha avanzado en tecnología, en mecanismos de comunicación, en la fibra óptica, en la posibilidad de comunicarnos a lo mejor con gente de China en 10 minutos más, los problemas de comunicación siguen siendo los mismos. Es cómo tú interpretas mi mensaje. Ese es el problema que la tecnología no ha podido resolver. Y claramente tú lo ves en todos estos mensajes, no vamos a llevar algunos mensajes acá a la mesa, pero, porque vamos a polemizar mucho, pero por ejemplo, el tema de las pensiones alimenticias que se dieron ahora con el 10%, entonces la gente se expresa y trata de expresar su idea, y se le quedan algunas ideas en el tintero, y su mensaje termina siendo muy tergiversado por otras personas, y al final de cuentas un mensaje que a lo mejor era mucho más abierto, más positivo, más la buena onda, termina abajo una serie de comentarios de desnotación, inclusive hasta en funa, y eso se ha visto mucho en las redes sociales. O sea, alguien escribió un mensaje alusivo a algo, y el lector lee lo que él quiere leer, y adiós, o sea, la conversación se fue para otro rincón. Y eso habla un poco de lo que decías tú, o sea, la capacidad de transmitir una idea. Sí, yo creo que el tema de las competencias blandas es el factor clave para la empleabilidad en lo que se viene ahora en los próximos meses, en muchos sectores. En turismo va a ser un tema bien relevante, o sea, el turista cuando venga, no vamos a tener un turista quizás de larga data, que antes se venía un turista 2 semanas acá a Coquimbo, La Serena, Valle del Elqui o otra localidad de la región, seguramente van a empezar a llegar por el fin de semana y el turista quizás va a ir a un hotel y se va a empezar a fijar en aspectos de seguridad, o sea, cómo recibe el recepcionista, cómo le dan las indicaciones por protocolo COVID. Hay un tema de seguridad también, entonces también las habilidades de la propia gente va a tener que estar mucho más despierto de las nuevas necesidades que va a tener el turista, por ejemplo. En un restaurante va a pasar lo mismo. Claro. Entonces, si nos vamos al sector del comercio, también, o sea, como están bien al caído las ventas, no sabemos qué va a pasar con la empleabilidad en el próximo tiempo, entonces van a haber menos ventas, entonces también van a tener que tener mejores habilidades de venta, entonces las competencias son sí o sí necesarias, y así vamos extrapolando a otras industrias. Es un tema relevante y claramente las competencias blandas son o transversales. Son las competencias para la vida, el factor de un emprendedor también. Que ahí depende del emprendedor, pero el que tenga mejores competencias transversales va a ser un mejor emprendedor también. Oye, Manuel, y en esa misma línea, nos vamos a pasar un poquito ahora con los emprendedores. Tú decías que, claro, que el emprendedor debiese tener algunas habilidades blandas bien desarrolladas, o por lo menos en desarrollo, en un proceso bien creativo y de crecimiento personal. ¿Qué recomendaciones tú le harías a los emprendedores hoy en día eh, en cuanto a las habilidades que debiesen desarrollar para poder promocionar o inclusive buscar trabajo? Ojo acá, porque aquí se va a venir un fenómeno bien particular, que muchos profesionales que hoy estaban en las líneas de trabajo, con trabajos estables, probablemente van a perder su empleo, y probablemente no van a volver a su empleo. Y probablemente no encuentren el nicho donde estaban trabajando y tengan que readaptarse a otra unidad o otra área de negocio. Gente que va a salir de la área de la minería, que va a tener que reinsertarse en la educación y viceversa, o la construcción. Entonces, ¿cómo yo me vendo, cómo yo me promociono? Pongámoslo así, Manuel ingeniero, Pancho psicólogo, que venimos saliendo de la minería, ya no tenemos espacio ya, y ahora tenemos que venir a ofrecer nuestro servicio a la ciudad. O sea, ¿cómo nos revendemos, cómo nos reescribimos? Yo creo que uno de esos temas es la adaptabilidad, obviamente, que si soy de una industria que quizá ahora estoy no tengo que empezar a buscar otros temas, es adaptarme y también la percepción, o sea, empezar a intentar a conocer el mercado. Yo creo que es un consejo bien práctico para los emprendedores de revisar, analizar el mercado. Hay modelos de trabajo para los emprendedores en el cual te hacen ahí justamente revisar y analizar todas las fortalezas que vais teniendo respecto a lo que tú quieres ofrecer, pero yo creo que el mercado, sobre todo en esta época, hay que analizarlo bien porque justamente hay cosas que se pueden ir cayendo, hay cosas que se van justamente levantando. Hay industrias que quizás no sabíamos que iban a andar mejor y que quizás en esta época andan mucho mejor, por ejemplo. ¿Ya? Claro. A los negocios de barrio también le ha ido mucho mejor en esta época, quizás, no sé si en la cuarentena, pero en la época previa, por los colapsos, por ejemplo, de los supermercados. Entonces también empezaron a aparecer muchos negocios de barrio, empezaron a aparecer mucha venta informal.
¿ya? Y también tiene que ver con las demandas que está teniendo el mercado, la gente en la calle. Entonces yo creo que eso también es un tema bien relevante, que estén atentos a lo que está pasando en el mercado para poder emprender en algo, ¿ya? Pero el tema de la reinvención es clave, justamente la adaptabilidad que puedan tener, las relaciones personales. Por eso tú puedes tener espectaculares competencias técnicas para un tema, chuta, pero si te cambias de industria y no tienes buenas relaciones personales, chuta, también te juega en contra, ¿ya? Entonces también es un aspecto a trabajar ahora, ¿ya? Y aprovechar el tiempo también. Hay muchos cursos online, hay mucha webinar, hay mucha información que está dando vuelta por la web, y en esta época uno que tiene un poquito más de tiempo en la casa, o que está de más tiempo en la casa, hacerse el tiempo y empezar también a actualizar conocimiento, adaptarse a un ciertos temas, yo creo que es bien importante para conocer las nuevas tendencias, ¿ya? No es algo nuevo, no es algo que estemos preparados para todo lo que pasó, y seguramente el mercado tampoco vamos a saber en qué viene. Hay muchas empresas, como dije al inicio, que quizás se dieron cuenta qué tan productivos podían ser sus trabajadores, y quizás si antes tenían 10 trabajadores, ahora cuando vuelvan a tener 6, y van haciendo y ofreciendo lo mismo. Entonces también hay un tema de productividad y hay un tema de adaptarse también al cambio. Hay que estar bien abierto y conocer el mercado, ¿ya? No sé si puede haber un consejo práctico para emprendedores en esta época, que no sabemos lo que está pasando, que estamos con cuarentena indefinida, ¿ya? Que va a ir avanzando de acuerdo a los casos que vayamos teniendo. Pero es complicado, porque por ejemplo el sector turismo también, no tenemos fecha en la cual pueda reabrir. Sabemos que los restaurantes, por ejemplo, tienen delivery, pero chuta, muchos de ellos dicen que quizás con delivery están llegando al 5, al 10 o hasta el 15, 20% de las ventas, que tampoco le da para contratar a toda la gente que tenía antes, ¿ya? Entonces, es una época bien compleja. Es bien complicada en todo caso la pregunta y la respuesta. Está bien, Manuel, sí, en ese aspecto yo creo que también hay que plantearse el desafío, o sea, yo creo que las personas hoy tienen, y tú fuiste bien claro en eso, o sea, hay que empezar a mirar el mercado, qué es lo que está pasando. Probablemente si yo estaba en una industria muy de nicho, como se dice, un término muy utilizado en área marketing, eh, claramente tengo que salir a buscar qué es lo que están haciendo los colegas, qué están haciendo mi gremio, o si no, cómo me puedo reescribir. Hay mucha historia y los emprendedores tienen mucha historia de reconversión donde las personas se salen de un área y se cambian a un área totalmente distinta. O sea, pasaron de ser, no sé, ejecutivo de banco y terminaron siendo, no sé, productores de eventos, constructores, y se metieron a otro negocio. Pero también es importante que los profesionales entiendan que hay una mirada de poder reconvertirse dentro de la misma profesionalización. O sea, yo soy ingeniero y en ingeniero de cuentas, a lo mejor, o de no sé, de costo en una empresa minera, y después me cambio al banco, y hay toda una lógica de habilidades blandas que dices tú que son importantes. O sea, el ejecutivo que sale de esta área y se cambia al área bancaria tiene que tener otro paquete de habilidades desarrolladas. O sea, hay habilidades que son básicas, transversales, relaciones interpersonales, comunicación, oral y escrita, la capacidad de expresar ideas, creatividad y adaptación. Probablemente sean las más esenciales. Pero sostener un cliente en un banco, si vaya a estar de ejecutivo de banco, yo creo que es una tarea súper difícil si al final de cuentas en la empresa minera tú te desenvuelves con otro lenguaje. Sí. O sea, partamos por el lenguaje, o sea, Hay aspectos se resuelven a un lenguaje mucho más duro. La innovación es un concepto bien manoseado, ¿eh? Pero si tú logras, por ejemplo, vender algún tipo de servicio por internet, un servicio me refiero, no un producto, yo creo que también estás dando en el clavo en muchas cosas. Por ejemplo, tú mencionaste recién el caso de un productor de eventos. Un día tuve la oportunidad de conversar con uno de acá en la región. Tú sabes que eventos no hay desde octubre, que empezaron a bajarse casi todos los eventos. En verano hubo bien poco. Sí. Pero marzo y de ahí en adelante ya no hubo eventos, no hay eventos masivos. Entonces, los que son productores de eventos han estado bien complicados. Y él me mencionaba que justamente ahora están abriendo estudios para que los artistas toquen en estos estudios y poder vender tickets electrónicos, ¿ya? No sé cuánta gente estará realmente dispuesta, por ejemplo, a pararse frente a una pantalla y pagar por ver a su artista. Quizás hay mucho, ¿no? En realidad no es un mercado que conozca, pero son formatos que van cambiando. También he escuchado de humoristas que lo están haciendo y están vendiendo el ticket y le está yendo bien,
¿ya? Entonces, a eso me refiero. Si dentro de tu proceso de innovación tú logras vender servicios por Internet, yo creo que por ahí también es un tema bien relevante, innovar y adaptarse al cambio y buscar algunos nichos nuevos, ya que quizás antes no se estaban abordando, porque claramente el tema digital llegó para quedarse. No, claramente. Fíjate que hay, de nuevo, un buen ejemplo. Los humoristas, yo sabía el caso del argentino Jorge Alista vendiendo tickets online. Hay unas propuestas de teatro online que ya se venían desde Santiago Domínguez, se venían escuchando unas propuestas de teatro online hace un par de años. Eh, hay un grupo español que te lo recomiendo que se llama Destripando la Historia, que tiene unos videos bien simpáticos que son animaciones. Ellos van a dar un concierto ahora el 22 de agosto, online también. Pero es toda una propuesta, al final de cuentas, la gente tiene que seguirlo, te gusta, y yo por lo menos lo que logré ver ahí, tenían un público cautivo bien interesante. Pero claro, o sea, si tú miras la historia para atrás, ellos vienen 3 o 4 años desarrollando su idea, o sea, partieron desde un boceto al De todo, lápiz. hay que estar analizando el mercado, porque tú puedes intentar armar un tremendo estudio para llevar artistas para vender tickets online, pero igual te estás dando cuenta que, chuta, hay un montón de eventos o artistas que están haciendo sus live a través de Instagram, a través de Facebook o a través de otras redes, y no tienes que pagar para verlo, si lo están haciendo gratis, lo están haciendo de ciertas maneras, entonces tenés que también intentar adaptarte y competir contra ese tipo de cosas. O sea, Entonces, ¿cómo compito contra Sergio Lago, que cobra cero en claro, Instagram? hay que estar analizando el mercado constantemente. Yo creo que esta época es para eso, no es fácil emprender nuevas cosas en esta época, también porque hay menos recursos y no, la gente también está un poquito más quisquillosa, no va a terminar comprando cualquier cosa o pagando por cualquier servicio. Entonces hay que estar atento y hay que intentar ofrecer cosas que son llamativas. Yo creo que también la gente debe estar un poco ya media choreada con las películas del cable, con Netflix y otras cosas más. Entonces también es oportunidad para nuevos contenidos. Las industrias creativas que no se ha aprovechado tanto en el país, no es una industria que genere mucho movimiento respecto a otra industria más grande, genera, pero no tanto como otras industrias tan tradicionales. Y puede ser una oportunidad, lo que tú dices del teatro online, perfectamente se puede dar, empezar a aparecer conceptos más locales. Por ejemplo, acá en la región, o particularmente en La Serena, tenemos Teatro Puerto, que es una organización que trabaja bastante bien, y ellos desarrollan ahí cerca del barrio Almagro, tienen su sede, y también podrían estar desarrollando temas online, pero ahí también nos vamos a otra línea, que es el tema de la difusión. ¿Cómo intentamos llegar o cómo llegamos a un público más masivo? Claro, cuando uno pone estos ejemplos como Jorge Alí o Destripando la Historia, que son un dueto español, es claro, mucho más difícil porque ellos ya tienen un público cautivo, o sea, tú ya lo conoces, ya sabes a lo que vas, o sea, es distinto cuando tú de repente dices, ay, yo no conozco a estos muchachos, que como dices tú, es una propuesta súper buena, muy atractiva, y hasta antes de la pandemia tenían mucha actividad en el Teatro Puerto, muchas actividades. Y yo creo que con un buen aforo, o sea, pensando que somos una ciudad pequeña, que a pesar de las difusiones no son muy buenas, y las redes sociales hoy ha sido una plataforma. En el caso mío también como psicólogo, pues Manuel, yo pongo mi ejemplo, yo vengo desarrollando mi idea hace mucho rato a través de las redes sociales, con promoción, generando gráficas, yo tuve que aprender a hacer, no me voy a atribuir la capacidad de hacer ilustraciones, pero sí a modificar algunas imágenes y prepararlas para generar mis conceptos. Pero eso a mí me implica, por ejemplo, una cantidad de HH importante. O sea, yo en una gráfica estoy todo un día. Entonces la gente dice, oye, te quedó bonito, préstamela. Y yo digo, a ver, espérate, te la puedo vender, te la puedo hacer. Entonces ya tengo que reinventar mi negocio. Y esto es súper Sí. interesante porque en la profesionalización, en la carrera universitaria o técnica, no te preparan para venderte a ti como un producto o como un servicio. A mí me ha costado mucho, en lo personal, pensar como un servicio. O sea, muchos creo me dicen, pero viejo, vende la experiencia de Starbucks. Sé tú el Starbucks de la psicología. Y yo decía, ¿cómo desarrolla esa experiencia? Porque la gente, claro, cuando tiene el café, se toma una foto con el café. Entonces, ahora la gente se toma una foto conmigo, con mi tarjeta de presentación al lado. Es un poco más difícil, ¿cachai? ¿No? Pero claramente cuando va conociendo y va teniendo experiencia en estos procesos, va diciendo, oye, ¿sabes qué? Me gusta lo que hace Pancho, interesante, y me va bien, me va siguiendo y me va recomendando. El poco trabajo formal que he tenido en estos meses ha sido de mucha recomendación de gente que me dice, oye, yo te vi haciendo esto, vi tu publicación,
vi que publicaste, no sé, porque hay ofrecido varias veces, y dentro de ese mismo marco nosotros estamos desarrollando esta idea y tratar de ir agrandando el concepto de empleabilidad, de que aquí hay dos desafíos. La primera es conservar el trabajo, los que ya tienen trabajo, conservarlo, y la segunda es que los que no tienen trabajo, ¿cómo van a buscar trabajo? O sea, ¿cómo se reescriben con esta pandemia? Porque para los profesionales, yo creo que hay una barrera muy dura por romper en la adaptabilidad, que es, yo tengo un salario, entonces Sí. a mí me pagan X cantidad de plata. ¿Qué hago para obtener esa misma cantidad de plata? Trabajando en mi casa, con mi hijo, con mis recursos, con mi computador, con mi internet, eh, y con un montón de gaps que a lo mejor no los puedo resolver como lo resolvería en un trabajo, donde probablemente Claro. tú tienes la propia experiencia. O sea, tú organizaste el evento de, ¿cómo se llama? La Expo Peñuela. Pero tú te surtías de presupuesto, porque tú decías, yo voy a buscar presupuesto, la gente me los trae, la gente quiere trabajar conmigo. Es Así. distinto así como cómo te convenzo a ti, Manuel, que trabajemos juntos. O sea, cómo te atraigo a que me compres Claro. como servicio. Sí, lo que pasa es que también hay cosas seguras. Cuando tú organizas un evento como la Expo, también tú sabes la cantidad de público que se va a ir. En la época estival, La Serena y Coquimbo tienen un buen público, entonces tú también puedes ir asegurando que va a tener un margen de gente que va a llegar y, claro, puede ofrecer espacio, hay empresas que te pueden pagar patrocinio, entonces, porque van a ver y sabes un público más o menos que es estándar. Entonces, también hay cosas que tú conoces que puedes ir aprovechando. Pero yo creo que, como dices tú, aprender nuevas cosas para adaptarse a las nuevas, los nuevos tiempos también es importante. Si tú antes desarrollabas los talleres presenciales y ahora estás empezando a desarrollar estos webinars, y el webinar a lo mejor tienes que poner una máscara bonita, tienes que poner un logo más bonito, entonces tienes que empezar a adaptarte para empezar a hacer también mejores cosas que tienen que ver también con la reinvención y las nuevas experiencias. En términos, claro, dice, esta quizás no es la mejor época para que la gente deje el empleo y emprenda nuevos temas, pero si conoces el mercado, te diste cuenta que hay una oportunidad por ahí, yo creo que no podría decirte que no lo hiciera. Pero claro, yo creo que el factor clave es conocer el mercado, sobre todo en esta época que está bien complicado el tema de las ventas en muchas industrias, en muchas industrias. Claro. Manuel, tres consejos que tú le quieras dar o un consejo que le quieras dar a las personas en este periodo. Un poco recojo a lo mejor como síntesis lo que decías tú, ver bien el mercado, conocer lo que está ocurriendo. ¿Qué otro consejo nos puedes dar? Yo creo que tanto para el emprendedor, para la gente que está trabajando, o sea, buscar de manera crítica y de manera innovadora el mercado es bien importante para hacer cualquiera de las cosas que uno está haciendo ya como parte de tu trabajo día a día o si va a empezar una nueva actividad, ¿ya? Porque tienen que estar atentos también, o sea, nos pasó a nosotros también que desarrollamos algunos proyectos públicos acá de apoyo a la red asistencial, por ejemplo, comprando muchos elementos de protección personal, ¿ya? Y me refiero a presupuestos grandes, cerca de 500, 600 millones de implementos para apoyar a la red. Pero cuando partimos estos, por ejemplo, nosotros partimos quizás en mayo con este proyecto, y en mayo quizás una mascarilla KN95 de estas más profesionales te costaban, no sé, 3.500 pesos. Hoy día en el mercado, que seguimos comprando implementos, esa mascarilla te la están vendiendo a 600, 700 pesos. Y es porque también la gente no se da cuenta que el mercado, todos se pusieron a importar productos desde China y ya quizás hay muchos ya que están ofreciendo, pensaron que era el mejor negocio de la vida, se dieron cuenta que otras 50.000 personas pensaron lo mismo y bajaron los precios. O sea, para la industria súper bien, para los que compramos, obviamente, porque es mejor y puedes comprar más. Pero también va en la línea de que hay que estar atento al mercado también. O sea, si eres de los primeros, vas a ganar mucho más, obviamente, que si los que llegaste a la. Yo creo que es un consejo importante. Otro aspecto, lo mencioné también, aprovechemos la época, aprovechemos de leer, aprovechemos de estudiar, aprovechemos los cursos, aprovechemos los webinars. Hay muchas instituciones que dedican tiempo, esfuerzo, recursos en poner buenas charlitas, en hacer actividades. Entonces, de repente, más allá de decir, ¡ay, qué lata! Aprovechémoslo, ¿sí? Escuchando se pueden aprender nuevas experiencias y nuevas cosas, ¿ya? Y sobre eso también replantearnos varias de las cosas que queremos hacer y
El tercer consejo es más bien trabajemos y apoyemos las compras locales. Yo creo que los emprendedores locales están desarrollando buenos productos, están desarrollando nuevas cosas, quizás no tienen los mejores mecanismos de venta, el tema logístico a veces podemos flaquear un poco, pero sobre todo en esta época intentemos aprovechar las compras locales, los emprendedores. Hay muchos de delivery de otra manera. Hay proyectos como un Cuarto Milla que están acá, la última milla que se están desarrollando con buenos delivery. Y a veces evitemos las compras gigantes en supermercados, hay gente que le encanta ir al mall a pesar de todas las épocas, entonces intentemos generar compras locales. Yo creo que hay harto emprendedor bueno, hay muchos productos buenos también que tenemos que darle la oportunidad y esta es la época también para empezar a trabajar en eso. Oye, me voy a aprovechar de la confianza y ya que estamos cerrando esto. Y para la gente que vende servicios, ¿qué consejo le darías? Porque una cosa es cuando yo puedo comprar, como decías tú, la mascarilla, el producto X, el pastel, el cake a mi vecina, pero otra cosa es cuando yo tengo que pensar en un servicio, porque ahí ya es como un poquito más frágil, especialmente algunos que son más delicados. Chuta, va a depender del tipo de servicio, ¿ah? Pero yo creo que la productividad es un aspecto clave a vender y como lo dije, también hay que ver el mecanismo. Si tú logras vender un servicio por internet, es relevante. Tenéis que ver el mercado, si es que se está dando mucho por internet, si no lo están cobrando, hay que buscarle y darle la vuelta. Es difícil el tema en términos de los servicios. Los bancos son un servicio, por ejemplo, la universidad son un servicio, la salud quizás es un servicio. Eh, y muchos de ellos se han ido adaptando. Como te dije, hay pediatras que están entregando servicios online, hay psicólogos que están entregando el servicio por videoconferencia. Entonces también hay que empezar a buscar los nichos, como dijiste tú, ¿ya? Hay que buscar a lo mejor el concepto clave y partir de a poco, ir testeando, ir probando, quizás no lanzarse con todo de una, ir viendo más o menos qué se puede ir haciendo de a poquitito. En términos de psicólogo, yo creo que hay una tremenda oportunidad para toda la gente que está en las casas, que está bien estresada en esta época, de hacer jornadas más lúdicas, de ver quizás terapia familiar o buscar algunas cosas. Por ejemplo, un aspecto bien importante, aumentó mucho el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces también hay un aspecto clave, quizás se pueden hacer terapias de familia, hay que buscar alguna oportunidad clave ahí. No es el mercado que conozco bien porque no trabajo mucho en el área de servicios, sobre todo con psicólogos, pero yo creo que por ahí también hay un tema importante que es los indicadores de mercado, ¿ya? El tema de la violencia intrafamiliar es un indicador malo para la sociedad, también puede ser un indicador que puede ser una oportunidad para los psicólogos. Y fíjate, en esa misma línea, Manuel, hay que destacar que el gobierno tiene un programa bien robusto de primeros auxilios psicológicos, donde hay una línea directa. Yo lo recomiendo para la gente que no tiene el recurso, llamar directamente ahí. Están todos estos mecanismos de CERNAMEC también, que también apuntan a lo mismo. Pues también hay colegas trabajando, hay un buen número de colegas trabajando. Y como decías tú, o sea, apoyar a los colegas locales. O sea, hay gente, hay profesionales, y yo creo que la cuarta región tiene, dada mi propia experiencia, el círculo de personas con las que me muevo hoy, hay mucha gente preparada en la cuarta región, gente que se ha ido a estudiar, que ha sacado diplomados, magíster, doctorado, inclusive postítulos más altos todavía, y están acá en la región y están disponibles. Pues el problema está que todavía seguimos con esta preferencia, mira, viene un gallo de Santiago, ¿por qué no lo vemos al primero? Claro. Y es difícil, es súper difícil. Pero Pero eso también tiene que ver con la actualización, porque quizás un psicólogo, todo el caso que he estado tocando, quizás un psicólogo que ha participado, lo mismo te he dicho, de todos los talleres que ha visto online, de los webinars, distintas cosas, y se ha ido actualizando y conoce el roce, va a ser distinto a un psicólogo de acá mismo que nunca ha participado de eso, va a llegar uno de Santiago y quizás se lo va a comer. Entonces, exactamente. hay que estar actualizándose constantemente los conocimientos y esto es lo que hemos estado hablando todo el rato, es una tremenda oportunidad. ¿Ya? El tema digital es una oportunidad para aprender bastante. Hay muchos cursos online que son gratuitos. No sé, hasta del tecnológico de Monterrey me llegan cursos, por ejemplo, que son gratuitos para la gente. Y eventualmente después, si tú quieres certificarte, te cobran un par de dólares y te mandan el certificado que tú lo hiciste. Pero si no lo quieres hacer, si no para el aprendizaje, lo puedes hacer gratis. Claro, claro. Hay harta herramienta. Mira, yo, así para cerrar, agradecer tu participación. Gracias por este impulso que nos estás dando, Manuel. Vamos a recolgar esto en YouTube, lo vamos a recolgar en Instagram, lo vamos a recolgar en todas mis redes sociales, @fanconsultoría, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Estamos en las 4 redes principales.
Encantado de apoyar, Francisco. El único consejo es con ese, por favor. Oh, perdón, vamos a Ahí, arreglar. ahí lo edita antes sobre las redes, por favor. Sí, vamos a tratar de editar, no nos pida tantas altura de la noche ya. Manuel, agradecido. Bueno, compartimos ya una hora con Manuel Schneider de la CRDP de la región de Coquimbo. Muy agradecido, Manuel. Y si me puedes linkear con otras personas, sería espectacular. Sé que hay otros profesionales, otras personas que están abiertos a poder hablar un poco de este tema en la empleabilidad, porque es un tema difícil. 14% de desempleo en Santiago, en el cono urbano, que a final de cuentas son solamente las comunas más importantes de Santiago, hay que decirlo así. Y cuando nos llevamos a ese número a la realidad local, la cuarta región, ya este sería nuestro segundo trimestre, a lo mejor Claro. con un 14, un 10% sobre. Y eso es duro. Tienes que alternar quizás en los entrevistados, buscar periodistas, buscar diseñadores, buscar alguien del área de pesca, por ejemplo. Todos tienen una historia distinta que contar. Vamos mañana a tener a Javier Godoy de Club Casó. Vamos a tener a Rodrigo deporte. Godoy, Rodrigo Godoy, Pero prevencionista de riesgos CEO de Seguro y Prever. Javier también es ingeniero, entonces también vamos a tener puro ingeniero en la lista. Hasta el lunes tenemos ingenieros. Vamos a tener administradores de contrato. Ojo Ya. con eso. Vamos a tener dos administradores de contrato, una administradora mujer y un hombre. Y en el mes de septiembre estoy armando la parrilla ya. Van a venir fuertes con mujeres. Van a venir 3 mujeres bien poderosas. La Rocío Barraza, que está instalando un medio digital hoy. Va a venir Keila de Terminal Puerto Coquimbo y me queda una mujer más por confirmar, que es Francisca Santana de Recursos Humanos también. Okay. Entonces Bueno, vamos a tratar de ampliar la mirada. no, y está bien, ¿no? La mirada de género también es importante. Claro. No, de hecho, tenemos un administrador de contrato que eso no es menor. O sea, un administrador de contrato de la tercera región que trabaja para la industria minera es power. No es cualquier persona. Así Claro. que, bueno, Naya Durán, que es asesora en calidad en Geovita, que es de una empresa nacional de minería, también una mujer bien power. Así que vamos a tratar de ampliar. Me faltan algunos contactos mujeres y otras personas más conocidas. Vamos a conversar después, yo tengo varios contactos, sobre todo en el área que estamos trabajando nosotros fuerte, que es el tema alimento y turismo. Encantado de apoyar también ahí, sobre todo para cuando se venga el tema de la reactivación y otras cosas. Ahí Súper. el turismo sobre todo va a ser bien importante. Ya, pues, Manuel, agradecido. Un abrazo, que estés bien. Igual. Saludos, cuídense.